Hola queridos y queridas, pues aquí como prometido para estos encuentros cotidianos en donde estoy compartiendo con ustedes algunas visiones, perspectivas, enfoques que nos puedan ayudar a todos y a todas, em, enfoques inspirados sobre los arcanos del tarot, que podríamos decir que entre tantas situaciones apuntan a energías, a sustancias, a estados de ser que habitan en nosotros, a colores, a melodías, que serían los elementos que danzan en nosotros, y lo que nos habita es nuestra riqueza. Muy a menudo vivimos en situaciones como algo reducidas, imaginándonos que somos lo que nos dijeron que éramos o lo que nosotros concluimos que teníamos que ser para adaptarnos a un mundo limitado, al mundo parental, familiar, social, histórico, cultural. Uh-huh. y, y pues parece que el tarot viene a decirnos que en nosotros hay mucho más de lo que imaginamos, y que lo que nos habita es de una infinita riqueza. Ayer hablé del mat y del entusiasmo. También les conté que yo he danzado y cantado y vivido con el tarot una vida. Por un lado porque pues, como les decía, aprendí a leer y a contar en una experiencia contracultural de los años 70, en donde mis padres pues decidieron que con el tarot aprendería a leer. Entonces antes de leer cualquier palabra, pues aprendí a leer los nombres de los arcanos, y los números también, y dancé pues con el mundo de imágenes, porque el tarot es un lenguaje de imágenes. Hay muchas más imágenes, ¿sí? que letras y números. Es un lenguaje visual, es un lenguaje que se dirige más al hemisferio derecho que al hemisferio izquierdo, y se dirige al mundo de nuestros sueños, y a lo menos racional. El tarot es un mundo analógico, es un mundo que conecta, ¿sí? Es un mundo que está, cuando habla de un mundo, habla de otros mundos. Entonces es una puerta a lo invisible, es lo que le da forma a todas las dimensiones de nuestro invisible. Y invita a entrar, ¿no? Para poder despertar esas dimensiones invisibles. El proceso interior tiene algo, digo, no de secreto realmente, porque si no nunca se podría descubrir, pero tiene algo de misterioso. El tarot es una situación muy misteriosa, sobre todo el tarot de Marsella, porque el tarot de Marsella es, pues no es como los tarot, las copias del tarot de Marsella, que son como bonitos, como con lindas formas, y etcétera. Este es misterioso, ¿no? Tiene como dibujos que parecen raros, las formas no son como así como estéticas, ¿no? Sino que son más otra cosa. Entonces, como que te invita a mirar, está lleno de simbolitos, de puntitos, de rayitas que parecen sin sentido, pero cuando uno empieza a ahondar en el tarot se da cuenta que las cartas toman sentido unas al lado de las otras, y que las cartas no son solitas, y que si las miras solitas como una situación fragmentada y dividida, pues no van a tener sentido. El tarot de Marsella es el único tarot que está construido como un mandala, es decir, que es una completa conexión, es un tejido. Es como nuestra mente, y no un mandala plano, sino un mandala tridimensional. Entonces, para las personas que realmente quieren entrarle seriamente al conocimiento del tarot, pues corresponde
trabajar con un tarot de Marsella. Los otros son bonitos, son lindos y a veces como estéticos, pero no tienen el calibre que tiene un tarot de Marsella, que va muchísimo más allá que lo estético. Entonces, a veces uno se queda en, ay, qué bonito es y qué lindo es y me gusta, ¿no? Puede tener que ver con una especie de necesidad egoica de una especie de necesidad egoica romántica de quedarse en lo lindo y en lo bonito, ¿no? Y no va más allá de la forma. El tarot de Marsella va mucho más allá de la forma y pues es como la vida, ¿no? La vida va muchísimo más allá de la forma, la belleza va muchísimo más allá de la forma, ¿no? Las modas estéticas pues van pasando y va según el comercio, pero lo verdadero que es de alma y de espíritu no tiene nada que ver con los cánones estéticos que se van estructurando en la sociedad, sino es muchísimo más allá. Y todo esencialmente podríamos decir que es bello cuando lo miras atravesando la forma y percibes lo que no se ve, ¿no? La esencia. Entonces el tarot pues tiene eso y pues yo he navegado con él, primero porque, como les contaba, fue algo que me fue dado, digo, por mi familia, pero también yo pienso que por la vida misma, y después lo elegí. Y como les contaba, me ha acompañado y me acompaña, me gusta estar con él, respirarlo, y es algo que me recuerda a situaciones internas. Es como andar con, antes se veneraban a los dioses, ¿no? Y se imaginaba que habían dioses en otro mundo, pero pues el tarot es un poco como una especie de panteón portátil que es una especie de situación que te recuerda que esas vibraciones están en ti. Es como una especie de recordatorio. Pienso que el tarot, antes que nada, es una situación de relación contigo mismo, es un enamoramiento con la vida y con sus aspectos. Muy a menudo uno va con el tarot a leerlo, ¿no? Como que si el tarot fuera, quiero aprender el tarot, y como que si quiero aprender a leer el tarot, te dice, pero aprender el tarot para mí no es exclusivamente leerlo. Eso es como la parte visible, como la parte formal, como el servicio, ¿no? Lo que se hace con algo que has integrado profundamente y que se ha convertido en carne de tu carne, en piel de tu piel, en hueso de tus huesos, en un enamoramiento pleno, no al tarot, sino a la vida en ti. Entonces es como lo que permite que el tarot de repente, cuando se lee, es un puente, ¿no? Entre ese mundo invisible y el mundo visible. Entonces yo a lo que voy en esto que estamos, que ya son los dioses, ¿no? Que estamos compartiendo, es como despertar situaciones que están en ese mundo a lo que apunta el tarot, y inspirarse de ello para vivir una vida más plena y seguir creciendo. Como les decía, es como tener un panteón portátil. Es como andar con los dioses, con las diosas, pero no en un sentido de seres sobrenaturales superiores, sino como que los dioses son la expresión de una situación interior multidimensional que está viva, ¿no? Dimensiones que están vivas y que vibran en nosotros. Entonces las cartas podrían hablar de esas infinitas vibraciones que habitan en nosotros. Entonces ayer estaba compartiendo con ustedes el mat, ¿sí? Y hablábamos de ese vacío pleno, del inmanifiesto. En el hinduismo es Brahman, Ningura, es la situación no originada en nosotros, la divinidad no originada, es de lo que no se puede hablar, lo que no se ve, lo que no tiene forma, lo que no se entiende desde lo racional.
es lo no manifiesto. Sin embargo, ese no manifiesto parece que vibra y que vibra musicalmente. Entonces hablábamos ayer del Mati, del entusiasmo que es tan importante conectar con el entusiasmo. Podríamos decir que nacemos del entusiasmo, vivimos en el entusiasmo y morimos en el entusiasmo, sufrimos en el entusiasmo, dañamos en el entusiasmo, nos dañamos en el entusiasmo, nos ayudamos en el entusiasmo, nos conectamos en el entusiasmo, nos desconectamos en el entusiasmo, intentamos en el entusiasmo, actuamos en el entusiasmo, somos más auténticos en el entusiasmo, nos inspiramos en el entusiasmo, nos deprimimos en el entusiasmo y todo en el entusiasmo, en esta especie de vibración de donde todo viene, a donde todo va y todo es. Y entusiasmo, estuve buscando etimológicamente lo que quería decir, y es estar en divinidad. Entonces, un ser que vive entusiasmado y que cultiva el entusiasmo a pesar de todo, decíamos ayer, desde un compromiso profundo con esa situación bueno, lo podemos llamar entusiasmo, pero en el fondo no podríamos hablar de eso, ¿no? De eso de lo que no se puede hablar. Sin embargo, podríamos decir que se acerca a eso, es decir, entusiasmo, asombro, entusiasmo, estupor. Hay tres situaciones muy importantes, que es lo conocido, lo desconocido y lo inconocible. Y esta situación es lo inconocible. En el mandala del tarot está detrás de la carta del mundo, que es la carta central, que es esta. Entonces en el mandala del tarot, el mundo, que es la carta del centro, ¿no? Creo que es así, o si no me equivoco, que es así, que va dando vueltas, sí. Entonces, esta es la carta que no se ve, ¿sí? Y aquí están las espadas, aquí están las espadas, aquí están las copas, aquí están las monedas, y aquí están los bastones. Aquí se ordenan los arcanos mayores del 1 al 10, y de aquí del 11 al 20, ¿sí? Aquí los honores, etc. Entonces se crea toda una especie de suástica de la que hablamos ayer, y no se ve esto, ¿sí? Y eso es lo que genera todo el movimiento, toda la expresión, todo lo que es, todo lo que sucede, hasta la conciencia misma. Entonces, pero sucede en una especie de gran realización, es decir, que diríamos que lo divino vive, actúa, respira, en todo momento, en todo lugar, y baña todo, es todo, expresa todo, canta todo, es todo al mismo tiempo. Es una absoluta y total sinfonía divina desde esta perspectiva. Entonces, yo me recuerdo que cuando iba a trabajar la posesión a Venezuela, a la montaña de Sorte, que era considerada como la casa del diablo, ¿no? Donde van las personas a hacer sus ceremonias. Claro que hay magia constructiva, magia destructiva, pero en todo caso el intento fundamental es la sanación, y cuando se investiga las primeras culturas africanas, ¿no? que es el vudú, los vudum, ¿no? Las danzas de posesiones, para poseerse de las fuerzas de la naturaleza, para ayudar a la naturaleza, para sanar a la naturaleza, para transformar a la naturaleza. Entonces me recuerdo yendo a la montaña de Sorte con los posesos, lo llamaban las caballos, caballas, vehículos, mediums, que recibían supuestamente a estos espíritus, que son 10.000 y siempre va creciendo, que son como arquetipos, como los arquetipos del tarot, y se decía así: lo primero que se decía era con Dios todo y sin Dios nada. Es decir, que
que también, si lo aplicamos a la vida, lo que estamos haciendo, viviendo, sintiendo, respirando, experimentando, experienciando, ¿no? Y uno dice lo mío, lo mío, lo mío, pero lo mío, lo mío, lo mío no es lo mío, no existe fundamentalmente desde estas perspectivas lo mío. Es decir, que lo mío es lo de la divinidad. Lo mío es, mis sentimientos son la expresión de la divinidad. Mis pensamientos, sean los que sean, constructivos, positivos, egoicos o lo que sea, inclusive el ego mismo es una expresión de la divinidad. No es que el ego no es divinidad y que estar despiertos e iluminados es la divinidad. Todo es la divinidad, todo es expresión de la divinidad. Con Dios todo, sin Dios nada. Es que no hay nada sin una noción de divinidad, ¿sí? Así que el mate es eso para mí, entre tantas otras situaciones más, pero es con Dios todo y sin Dios no hay nada. Y de todas maneras, con Dios todo y nada, de todas maneras es la divinidad. ¿No? Con Dios todo, con Dios todo y sin Dios nada. Pero sin Dios también puede tener que ver con que dejar también el concepto de Dios. Dejar el concepto de Dios, el Dios pasado, ¿no? Cuando Nietzsche dijo Dios ha muerto, no es que Dios ha muerto, es el concepto de Dios que tenía la mente mágica, la mente mítica de dioses que vivían en algún lugar y que tenían unos poderes sobre nosotros y que teníamos que vivir culpables y agachar la cabeza porque nos podían castigar. Ese Dios, esos dioses a los que teníamos que hacerle rituales y si no les hacíamos los rituales adecuados y los sacrificios adecuados, nos podían castigar y no nos iban a ayudar para la siembra, para la cosecha, para etcétera, 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 ¿no? Por favor, ayúdanos, Diosito Santo, y mata un animal y Diosito Santo me va a ayudar. Digo, eso es esa visión de la divinidad. Termino. Estamos en la era cuántica, es decir, que todo es divinidad, todo es una existencia divina, todo y nada también. Entonces, esa nada es la nada de la cual habla la física, el campo punto cero del que hablamos ayer. Entonces el todo el tarot sería una expresión de esta situación vibrante que está en todo momento y en todo lugar. Ahora, no es que porque pasamos del mat al uno, que el mat ya se acabó. Cuando hablamos de etapas, y por eso se llama tarot evolutivo, el tarot evoluciona, no es que evoluciona y desaparece lo que fue, es decir, que el tarot es inclusivo, es como esférico, es decir, que uno está incluido en el otro, uno genera al otro, uno está dentro del otro, uno y el otro van juntos, uno y la otra van juntas. No es que ahora estoy en el 1, y ahora ya pasé al 2, no, estoy en el 2, pero con el 1 incluido. Y el 2 está, el 1, el 2 está incluido en el 3. Entonces es evolutivo pero inclusivo. Todo lo que fue produjo a lo que es. Y esto que es generará lo que será. Y todo lo que fue, lo que es, está en lo que será. ¿Sí? Y lo que será, vamos a verlo ahora, estaría en lo que es ya. Porque si todo viene de una misma situación, de un océano sin fondo, superficie, en donde se emana y se reabsorbe todo, y donde está todo, podríamos decir que es como una horda de mosquitos que está en medio de un océano infinito, ¿sí? Y esa horda de mosquitos que se desarrolla, que aparece y luego desaparece ahí mismo y es producido por ese mismo espacio infinito y vivo, divino. Entonces que también cada mosquito y cada partícula, molécula del mosquito o de la mosquita es ese mismo ser, ¿no? Ese mismo ser no manifestado, que se manifiesta en los mosquitos y en las mosquitas y en la vida, pero que cuando se reabsorbe es el mismo océano. Entonces lo que es ahora es una expresión de lo que también será cuando se desintegre.
Entonces ya soy lo que seré. Voy con eso porque vamos a hablar hoy vamos a hablar del el Bateleur, vamos a hablar algo del Bateleur, algunos aspectos del Bateleur. El tarot va por decimales, del 1 al 10, del 10 al 20, ¿no? Entonces hay 1 al 10, luego 11, 20 y luego viene el 21. Y el 1, el 11 y el 21 tienen una conexión, como el 2 con el 12, el 3 con el 13, el 4 con el 14, el 5 con el 15. Porque aquí, si se fijan, hay 3 daditos, estos 3 daditos de la mesa. Y estos 3 daditos, en cada cara hay un 1, un 2 y un 4. 4, 5, 6 y 1, 7. 3 veces 7, 21. Es decir, que el 1 y el 21 están unidos. Y el 11 también. Son por series, ¿no? Entonces, en el mandala, y los invito a todos y a todas a ir a buscar en Google el mandala del tarot de Marsella, y ahí lo van a entender. Es decir, que estos son 3 unos, son 3, como podríamos decir, comienzos. Y vamos a entender qué podría ser el comienzo. Este es un comienzo en potencial, este es un comienzo que está como a mitad de camino, y este es un comienzo que termina y comienza una otra dimensión. Ahora se los explico cómo lo veo. Hay como 2 blancos en la alquimia. Un blanco que es el blanco que correspondería a la virginidad, a no haber todavía experimentado la vida, y hablo de virginidad también sexual, pero la virginidad de un bebé, de un recién nacido, de una recién nacida, ¿no? Que es blanco, es todavía no ha sido manchado y manchada por la vida. Después viene el momento de vivir la vida, y aparecen todas las situaciones que vienen a manchar ese blanco, ¿sí? Y ese blanco tiene que procesar, no es procesar toda la existencia, y necesita hacer su trabajo, su alquimia, y se va transformando, y va viviendo su proceso de transformación, hasta que vuelve a aparecer un blanco. Pero el blanco que vuelve a aparecer no es el mismo blanco que cuando empezó. El blanco que fue trabajado es un blanco que contiene ya todos los colores y a todas las experiencias. Cuando uno trabajó sobre sí mismo y sobre sí misma, recupera un estado de conciencia, pero un estado de conciencia ya con mucha experiencia. Entonces no se trata de regresar al mismo blanco de antes, y de tener esa especie de sueño que se perdió algo en la infancia, porque no se perdió nada. Según el tarot, pues las cosas van evolucionando y todo tiene su razón de ser. No se pierde la inocencia. La inocencia no se recupera, sino se regenera de otra manera. Es decir, que se revive una inocencia con ya experiencia, y eso es sabiduría. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. Eso es cuando un ser se ilumina, es cuando un ser ha hecho su trabajo de años a nivel de su intelecto, de su emoción, de su instinto, de su cuerpo, y vive la iluminación. Es como generar un blanco que ya no es el mismo blanco que cuando nació. Entonces es como un recién nacido, pero no es el mismo blanco que un recién nacido. Porque ahí hay una conciencia de ser conciencia. El bebé no tiene conciencia de ser conciencia, y no elaboró, como decir, tengo que reconstruir mi pasado y mi casa. Y yo digo, claro que no tienes que reconstruir ningún pasado y ninguna casa, tienes que reconstruir, tienes que construir, hacer una nueva casa, construir una nueva casa. No vas a reconstruir la casa de tu infancia, porque qué terror regresar al pasado. No, jamás. Es decir, que eso te inspiró, te enseñó, te empujó a moverte para poder construir
esta nueva casa que se construye a través de todo un trabajo. Entonces, el Bateleur es un uno, y podríamos decir que como el mat no tiene número, el Bateleur sí, ¿no? Tiene el uno, es lo que aparece. Es la unidad, es ese blanco donde todo está en potencia. Es decir, que no es un blanco elaborado, es un blanco, como sería el blanco elaborado de la Carta del Mundo, que es la carta final. Y si aquí dice 21, pues tiene dentro el final. Quiere decir que está bañado en su final, es el mismo final, es la misma realización que está en el comienzo. Es decir, que tiene que ver con esa frase bíblica que dice, en el comienzo Dios creó, pero creó en el comienzo. Entonces, este sería el comienzo donde van a aparecer después todas las cartas y todo el camino de transformación. Es decir, que si, podríamos decir que si ya aquí está el 21 en los dados, es que aquí ya estamos en la situación iniciada. Es decir, que ya sabemos que la intención, estamos bañados en la intencionalidad, es decir, en la realización, en ese blanco ya realizado, que de alguna manera está en potencial en nuestras vidas. Es decir, que toda la realización universal, cósmica, divina, ya está en nosotros, y eso es lo que tira los dados. Por eso Einstein decía, no se puede jugar a los dados con la divinidad, porque cada tirada es 21, 21, 21, 21. Es decir, que todo lo que va a surgir, todo lo que va a existir, todo lo que se va a presentar, todo lo que nos va a suceder, todo lo que vamos a hacer, todo lo que se va a pensar, todo lo que vamos a pensar, lo que se va a pensar de nosotros, todo es 21. Todo tiene que ver con la realización, el 21, la realización del mundo. Es decir, que nuestras vidas serían completamente y totalmente transpersonales, aunque parezcan personales. No lo son según esta visión. Lo que le puede suceder a una persona que de repente tiene un despertar, que se da cuenta que su vida no es su vida y que la vida es la vida de la intención, y que uno como esta ya está alineado. Por eso que se parece a un mago o una maga. Pero un mago y una maga no es que él egoicamente es un mago y es una maga, es que está alineado con la sincronicidad, con lo sincrónico de la vida, con lo unificado de la vida, con el milagro de la vida, con el milagro divino de la vida, y con la vibración potencial. Es decir, que aparece este potencial con todos los colores en potencial en nosotros, y eso es lo que existe en nosotros. Es decir, es donde se va a manifestar la materia, digamos, o el pensamiento, las emociones, los universos, los pluriuniversos, etcétera, 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 donde va a emanar todo eso. Es decir, la plena conciencia es el campo plenamente consciente. En la India se llama el Atman, el Atman, la divinidad interior realizada plena, la plena luz, el Buda, la Budesa. Y desde esta realización es materialización, transformación, espiritualización, realización plena de todos los colores, y reintegración en ese campo vibrante potencial. Entonces, ese campo vibrante potencial, y ahí estaba pensando hoy en la mañana, decía claro, está la vibración de lo inmanifiesto, es una vibración, y dentro de esa manifestación, esa vibración, aparece una manifestación o una emanación que es otra vibración, que es el uno, y eso es a lo que apunta la carta. Es la vibración unificada, ¿sí? Y en nosotros, ¿qué es? Es que si ya todo está realizado, si ya todo es Buda, si ya todo es iluminación, si ya todo está, es unificación, ¿no? Todo es un sí, es un sí profundo, es lo afirmativo en nosotros.
va a aparecer como ese impulso en nosotros de unificarnos, puesto que es nuestra naturaleza. Es decir, todos los colores en un solo color vibrando, ¿sí? Y cuando aparecemos, pues nosotros en este mundo, que es un mundo donde aparecemos fragmentados y fragmentadas con esta idea y neurosis de división, ¿no? Nos crían así, los ricos, los pobres, los blancos, los negros, los altos, los bajos, los feos, los lindos, ¿no? Los que se muestran y bailan y los que se esconden porque no entran dentro de los cánones de esto o de lo demás, o lo de lo demás acá, los maquillados, los no maquillados, los ricos, los pobres, las ricas, las pobres, y antes eran los del demonio y los del cielo, ¿no? Los de esta religión y los de la otra, las putas y las santas, y etcétera, los buenos y los malos, ¿no? Los burros y los genios. Y fundamentalmente, desde esta perspectiva, todo es genial, todo es absolutamente genial, porque todo es un potencial vivo, todo está conectado a una potencialidad viva. Entonces el trabajo que se va haciendo es desde la unidad, ¡pah!, la fragmentación, y después el trabajo se va uniendo hasta que se genera la plena realización, que es una unificación de todo, ¿no? Entonces podríamos decir que hay una especie de diversión de esta conciencia que tira rompecabezas así, todo dividido, y su propia naturaleza va intentando unirlo, ¿no? Entonces nosotros vamos de lo fragmentado a la unificación. Y esa unificación no la buscamos porque no está, sino esa unificación es un impulso, y es la intencionalidad de el mismo campo unificado, ¿no?, que es el comienzo, y todo sucede siempre en el comienzo. Es decir, que el comienzo siempre está en nosotros, siempre estamos bañados en un comienzo, siempre estaríamos bañadas en un comienzo. El comienzo es nosotros, el comienzo es la conciencia despierta que materializa, transforma y espiritualiza, que baña en este espacio del mat, que es lo no manifiesto, lo no originado. Entonces esta vibración. Entonces no es que una vez que uno comenzó ya se acabó el comienzo. Uno comienza en un comienzo y siempre está en un comienzo. Es decir, que el comienzo está en todo momento y en todo lugar. Es la energía potencial que está en todo momento y en todo lugar. Es la intención del comienzo que está en todo momento y en todo lugar. Lo que vibra también es todo, mueve todo. Es la pura conciencia unificada que de alguna manera podríamos decir, y lo vamos a nombrar así, que juega a ilusoriamente dividirse para en una gran carcajada transformativa volverse a unificar, a vibrar ampliamente, altamente, y desaparecer en sí misma, ¿no? Y así. Entonces cuando se practica en ciertas prácticas de meditación, uno va como desapareciendo de la mente, desapareciendo del corazón, desapareciendo de todo lo instintivo, desapareciendo del cuerpo, hasta que uno se unifica, ¿no? Y ya ese ser de pura conciencia aparece, y después ese ser de pura conciencia desaparece en ese vacío vibrante, y ahí está como el silencio interior, ¿no? Y después aparece el Atman, la pura conciencia, y la vida sucede dentro, ¿no? Y este juego de dados, porque es un juego de dados, y ahí es donde puede aparecer también esa risa detrás que ríe, que dice, vamos a lanzar los dados y a ver qué suerte tienes. Pero acá no hay ninguna suerte, ¿no? Acá todo está como alineadito. Por eso
posiblemente que está este bastón, que pues también puede representar el bastón que es el instinto. También hay una monedita aquí, podríamos decir que hay una monedita aquí que es el cuerpo. Hay una especie de espada acá, que sería el intelecto, y hay como unas copitas que es el emocional, es decir, que es el ser, hombre o mujer, que conscientemente dice aquí, me pongo aquí, me alineo aquí, dejo que los dados se lancen y escucho la voluntad de la intención que hay en mí, la acepto plenamente de pies a cabeza, de la cabeza a los pies, entrego estos pensamientos que imagino que son personales, los entrego, aquí entrego las emociones que parecen personales, entrego los instintos que parecen personales, entrego el cuerpo, entrego el dinero, entrego la salud, entrego todo y me pongo completamente y totalmente a la escucha de la conciencia. Me respiro como unificado, siento el potencial que yo soy fuera de toda esta especie de manifestación de sueño, me respiro como un campo unificado y me recibo a mí mismo como pura conciencia en la mente, en el corazón, en el sexo, en la creatividad, en el cuerpo, en todo lo material y ¡wow! Y me preparo a la acción, que es una acción que no tiene que ver con una voluntad personal, sino al canto de la acción, al canto de la intención en mí. Pero para poder escuchar hay una preparación, por eso que el bateleur de alguna manera es el iniciado, es la iniciada, es la que se dispone, es la fe total y absoluta, porque es una fe, porque bien que ya conscientemente ha realizado esta conciencia de ser conciencia y que también está con el entusiasmo vibrante, porque como les expliqué, todo es inclusivo, entonces empieza entusiasta, luego viene el bateleur, ¿no? Este estado de ser que está plenamente ahí centrado, es como un caballito y una caballita listo y lista a lanzarse, ¿sí? A lanzarse, a procesarse, es decir, que es como que vamos a partir Ulises que va a partir de viaje. Es el comienzo de la epopeya, por eso que en las epopeyas está el destino. En la epopeya ya se sabe que el héroe y que la heroína va a unificarse con la inmortalidad y va a tener la corona de laureles, como ya se sabe que Psique se va a unir con Eros, pero tiene que hacer el viaje, tiene que vivir la experiencia, ¿sí? Y aquí el bateleur de alguna manera pone todo sobre la mesa y dice, yo pongo todo sobre la mesa, es decir, que ha puesto el todo por el todo, con fe de que todo ese potencial está en mí. Y ahí, caramba, que hay que trabajar sobre la desvalorización, tan importante trabajar sobre la desvalorización, porque la desvalorización y esa baja autoestima que tiene que ver con alimentar a las heridas de infancia que de alguna manera nos indicaron que teníamos que vivir como seres despreciados, imaginándonos que éramos seres despreciados, unas especies de cucarachas ambulantes, ¿no? Que cuando nos golpean o nos abandonan, pues en el fondo decimos no tenemos el suficiente valor para que nos miren o para que nos respeten, entonces no valgo, entonces me están explicando que yo para poder pertenecer a esta familia tengo que no valer, entonces uno se pone el traje de la desvalorización y se hace impermeable al potencial que habita en uno, ¿no? En una, y es como que está prohibido hacer contacto con esta dimensión plena, ¿no? Y el bateleur aquí hizo su trabajo también sobre la cucaracha y hizo todo lo que le correspondía hacer para llegar a este punto. Digo, y ahí está la riqueza del tarot, ¿no? Es que para llegar a este punto del bateleur, ¿no? Hay que haber trabajado sobre sí mismo bastante, ¿no? Para ponerse en este momento en donde puede sentir y percibir y experimentar a esta sensación, que sea una sensación visionaria o una situación intuitiva de que todos los caminos están ahí. Claro que eso no quiere decir que todo es posible, digo, imaginariamente sí,
hay límites, ¿no? Es decir, que en este plano de la existencia, pues parece que todos nos vamos a morir, que vamos a pasar por situaciones dolorosas. A veces cuando los padres dicen, ay, no quiero que mis hijos sufran, ay, no, claro que es entendible, pero pues todos tenemos que pasar por lo que tenemos que pasar y hacer nuestra experiencia de vida, ¿no? Y hacer el camino del tarot. A cada uno nos toca hacer el camino del tarot de forma distinta, y el camino del tarot y el camino de los mitos, ¿no? Y el camino del alma y el proceso del alma y el proceso de hacer de su plomo en oro. Entonces aquí está el oro en potencia, pero el bateleur está todavía en estado de plomo, está en estado de carbón. Está aquí el 21, que es el diamante, pero está en estado, entonces tiene todo el trabajo, pero es consciente, y él es consciente de que a nivel del intelecto, a nivel del emocional, a nivel del instinto, a nivel del cuerpo, a nivel de lo material, a nivel de su impacto en el mundo, porque pues uno hace su trabajo, ¿no? Y va respirando y va creciendo, pero después viene un momento que ahí es donde aparece el 11, que es un momento en donde hice mi proceso, y después, y eso lo vamos a ver con la carta del 11, y después viene, wow, a hablar y hacerse presente en el mundo, pero todo tiene su tiempo, porque si digamos nos hacemos presentes antes de haber experimentado lo que corresponde experimentar para contar la experiencia que uno ha vivido, pues a veces falta de fundación, ¿no? Falta de fundación lo que se está transmitiendo. Es como la historia de estos dos maestros, que es un maestro que son dos maestros, ¿no? Grandes maestros, y salen a orar. Entonces uno hace su discurso y transmite su conocimiento, y todo el mundo feliz, y luego aparece el otro y transmite su conocimiento, y de repente se llena de conejitos, y están todos los conejitos así, escuchando al maestro, y el otro maestro se pone furioso, y cuando entran en bambalinas le dice, pero ¿cómo es posible si somos iguales? ¿Y por qué los conejitos vinieron a hablar con usted, a escucharlo, y a mí no? Y el otro le dice, es muy simple, es porque tú comes conejo y yo no. Y ahí está, es que el iniciado, pues, digo, ha hecho el trabajo, ¿no? Se dice hacer la tarea, y corresponde hacer la tarea, corresponde hacer su tarea intelectual, emocional, es la limpieza. Y toca haber realmente limpiado, porque del dicho al hecho hay un estrecho, ¿no? Es como un poco cuando ciertos físicos hablan del campo punto cero y de la ciencia, y etcétera, etcétera, pero no han experimentado. Hay una gran diferencia entre un pensamiento místico y un pensamiento espiritual, y una experiencia espiritual, que es muy diferente de sabérselas todas sobre todas las situaciones espirituales, y tener el conocimiento como en departamentos, y haber hecho un encuentro, haber realizado una situación, haber vivido de alguna o de otra manera, a través de sueños, a través de medicina, a través de una transmisión misteriosa, a través de una iluminación, o de mucho trabajo, haber vivido una experiencia iniciática. Por eso que el iniciado de repente está parado ahí porque se planta y en la conciencia plenamente, ¿no? Y se planta con una especie de más allá de que la fe, porque la fe tiene un límite, es decir, la fe es creo en algo que puede suceder, y lo otro es conocimiento, es decir, haber tenido una experiencia. Entonces, como les compartía, y esto no quiere decir que la ciencia de hoy no tiene ningún valor, y que todo lo que tiene que ver con el conocimiento pues también tiene todo su valor, porque sin mapas pues uno no puede entrarle al territorio. Entonces es estudio y cultura y experiencia, pero estudio y cultura y experiencia, porque
Yo creo mucho en la experiencia. En las escuelas es el camino contrario, es decir, que primero te tienes que estudiar y luego haces un esfuerzo para salirte de esas cárceles y tener la experiencia. Y lo que correspondería y sería para mí muchísimo más sano es primero desde la infancia y hacerte hacer experiencias y situaciones emocionales y sanaciones y limpiezas y todo el proceso de conocimiento del ser, para que después desde ahí, una vez que ya está la experiencia, ¡buf!, entiendes las cosas muchísimo más fácil. Y sí, entonces uno puede ser un gran profesor de muchas cosas, pero eso no quiere decir que uno las haya vivido, ¿no? Como a veces uno dice, para sanar la herida y el proceso de sanación, y digo, y no lo ha hecho. Entonces, ¿cómo poder hablar realmente de un proceso de sanación y de herramientas que realmente funcionan cuando uno no lo ha hecho? Entonces, eso es la fe, ¿está bien? Porque quizás ha seguido maestros y maestras que están sanados y entonces está siguiendo la escuela del maestro y de la maestra y está enseñando lo que el maestro y la maestra enseña desde la experiencia, pero uno que no lo ha vivido lo enseña pues desde el camino que está haciendo con ese conocimiento del maestro y de la maestra, que pues que se vale, ¿no? También, porque pues ahí están los maestros y las maestras para ayudarnos, y mientras vamos haciendo el camino, vamos trabajando sobre nosotros y vamos compartiendo. Y el Bateleur de alguna manera podría estar haciendo eso, podría estar enseñando, pero desde la humildad, decir, bueno, yo todavía no lo he experimentado, pero estoy en el camino, siento que mientras lo voy experimentando el camino va produciendo sus frutos. Sin embargo, acá, en esta carta, podríamos decir que este personaje está como en una situación de potencialidad. Pero esa potencialidad es una potencialidad que podríamos decir no duda. No duda, hay una certeza profunda de que si me voy por acá, está toda esa situación plena que es la intencionalidad, que sostiene, que empuja, que vibra, que canta, que actúa, que se está manifestando a través de una acción, porque el iniciado y la iniciada ya está alineado, podríamos decir, y alineada con esa situación. Entonces no hay como división, por eso es un uno, ¿no? Un uno es una situación íntegra, plenamente íntegra, aunque hayan, ¿no?, dificultades y todo lo que va a haber en el camino, pero hay una sensación, una intuición de la coherencia, de la integridad, de que todos los aspectos, a pesar de aparentemente estar divididos, pues no lo están, ¿sí? Entonces, porque aquí hay una especie de aparente división, podríamos decir acá, ¿no? Entonces está aparentemente dividido, pero es una apariencia. Entonces ahí volvemos a esta idea de que corresponde como ir unificando las piezas. Pero digamos que el Bateleur es un gran sí, ¿sí? Es un gran sí. Es como que este futuro ya realizado está cantando constantemente un gran sí, ¿sí? Es la afirmación, es la aceptación plena de que todos los aspectos son la expresión de un todo unificado. Y aunque esté como temblando, no sé dónde voy a comenzar, estoy temblando, pero siento que estoy al comienzo de un camino, pero que el final del camino está aquí ya realizado plenamente. Entonces no hay pierde. Es un poco como el arte del tiro al arco en el Zen, ¿no? Que el arquero no está apuntando a un blanco que está al exterior, sino que se va a entrenar y a entrenar y a entrenar para tocar este blanco que está en el interior, que es el ser. Entonces el Bateleur sabe intuitivamente que sus pasos están guiados, que cualquier paso que dará está guiado por la conciencia, y de alguna o de otra manera
tiene plena confianza. Es que ve los eventos y ve en los eventos todo lo potencial, ¿sí? Es como que es como la oruga que ya sabe que va a ser mariposa, porque ya la tiene en la mesa. Y por eso hay un truco ahí, ¿no? Porque es consciente de eso y hay una sonrisa dentro que dice, cada paso que voy a dar es el destino que me lo está haciendo hacer, así que yo voy a participar y voy a hacer todo lo posible para participar a este destino. Me voy a aliar con la vida. Es cualquier decisión que tome la voy a tomar directamente de la dimensión amplia de la existencia y de esa dimensión unificada al servicio de... no estoy preguntándome qué exactamente voy a hacer, y yo no pienso que en esta carta haya ninguna duda, sino es decir que me voy a preguntar me voy a preguntar cuál va a ser el primer, no que no tengo fe en el camino que voy a tomar, sino que me pregunto cuál camino voy a elegir, porque cualquier camino que elija es un camino de la conciencia. Entonces hay pero tantísimas, infinitas posibilidades, que me pregunto, y por eso yo pienso que están los pies así, ¿no? Que me pregunto, ay, empiezo por esto, o voy a hacer el piano, o voy a hacer la terapia, o voy a hacer la escritura, o voy a hacer la poesía, o voy a hacer la literatura, o me voy a hacer la filosofía, o voy a ser electricista, o voy a hacer arreglos florales, o los timbres, o esto, hay tantas, es tan rica la vida, es increíble. Cualquier camino que emprenda será un camino de conciencia, será un camino de plenitud, será un camino bañado de entusiasmo, plenamente impregnado de conciencia, al servicio de la conciencia, para la conciencia, con la conciencia, desde la conciencia. Y ahí está. Es ese momento. Entonces, donde quiera que me comprometo con todo. Es decir, le pongo todo. Y ahí, digo, también viene una pregunta, ¿no? En nuestras vidas. Es decir, ¿qué en nuestras vidas, cómo nos comprometemos? Es decir, que hago algo porque lo tengo que hacer, porque qué lata, porque no me gusta, y estoy implicado, estoy comprometido con un trabajo, con una pareja, con toda una situación que en el fondo no me gusta, y de alguna manera no le estoy poniendo toda la conciencia. Entonces es que realmente no es lo mío, y por eso que es súper importante saber elegir. Es decir, con quién estás, qué estás haciendo, dónde duermes, con quién duermes, qué sábanas utilizas, qué comida estás comiendo, qué pasos, qué ropa qué estás poniendo, en qué ciudad vives, qué estás respirando, qué estás tomando, qué estás fumando, te estás drogando. No, sí, porque al final de cuentas la profunda satisfacción, que es una satisfacción que no es neurótica, tiene que ver con decisiones que van directo a la conciencia, que vienen directo de la conciencia, que son de la conciencia, que son para la conciencia, y que son implicadas con conciencia, ¿no? Entonces, eso que hoy en día es súper como importante hacer una especie de revisión. Y los dados se tiran en el intelecto, los dados se tiran en el emocional, los dados se tiran en la sexualidad, en el instinto, en el cuerpo, para hacer todo lo que se necesita hacer como trabajo de limpieza, de preparación, para encontrarse en ese lugar vibrante de comienzo eterno, de esa energía de comienzo eterno. Es una frescura, porque cuando aparece, digo, la unión a esta energía, pues es inmortalidad. Es decir, que es todo el futuro de toda la existencia de aquí a millones de años, y la energía que se necesita para todo el tiempo estar creando nuevas células, nuevas moléculas, nuevas partículas, nuevos cuerpos, nuevos universos. Es una energía de comienzo constante, es fresco. Es la plena frescura, es la energía del puber y de la puber eterna. La pubertad eterna es... estoy ahí, listo, fresco, fresca, comenzando cada segundo, cada instante, cada mañana, cada día, cada mes. Aquí, de alguna o de otra manera, como es un comienzo constante, inclusive la muerte es un comienzo. El instante de morir es el comienzo. Y estoy en el comienzo. Entonces el comienzo y esta frescura, digo, es cultivar esa sensación, ese estado de ser de frescura. Y esa mirada
Dice, ay, todo se acabó todo, se terminó todo, ¿no? Como, como ciertos tangos argentinos, se acabó, tararararara, y el cuchillo en la banqueta y el bandoneón de cuero negro bajo el farol, se acabó. Y claro, pero comenzó. Uh-huh. A veces cuando uno siente que se derrumba todo, es que está todo por comenzar. ¿Sí? Es una actitud súper positiva. Uh-huh. Y vivir una actitud súper positiva, pienso yo, no impide que uno haga el trabajo sobre su sombra. ¿Sí? Y que viene aquí todo un mundo, porque luego viene el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, y todo lo que queda que vivir. Pero para eso se necesita esta energía corajuda, mucho coraje, ¿sí? Y mucha buena energía. A veces estamos bloqueados en esa energía y hay algo que porque no hay suficiente contacto o fe o percepción o conciencia de ser esa conciencia, no se puede. O también porque hay situaciones en la sombra y hay situaciones que necesitan ser revisadas para sacar los bastones en las ruedas y lo trabado para que esto pueda como ponerse en marcha, ¿sí? Y ese yo desvalorizado de alguna manera es una especie de cárcel que impide pararse y asumir plenamente el valor, porque aquí en el uno asume plenamente el valor. ¿Y qué es el valor? La plena conciencia, la plena divinidad, el valor pleno de la existencia, toda la existencia. Digo, no hay más valor que ese valor, porque ese es el valor que genera todos los valores. Uh-huh. Digo, el oro se queda chico, el dinero se queda chico, aunque millones y millones y millones y millones y millones se queda chico, ¿sí? Al mismo tiempo, cada partícula, cada molécula, cada situación que habita en nosotros es una expresión de ese valor. Entonces, cuando se accede a la experiencia de ese valor, ay, hay una abertura y ahí de repente hay eso, ¿no? Bien que hay límites, pero ay, todo es posible, aunque me dé mucho miedo, pero estoy aquí, presente, completamente presente, vibrando este eterno comienzo, aunque ya haya dado el segundo paso, pero este es el comienzo del segundo paso, y luego el tercer paso es el comienzo de una tercera etapa, o de un tercer ciclo, o de una tercera dimensión, y este es el comienzo del cuarto, y el comienzo del 5, el 6, y dentro de el proceso de todas las cartas del tarot que va el 21, en el 2 estoy en el comienzo, y en el 3 también está el comienzo, y en el 4, en el 5, en el 6 hasta el 21, como el mat está en el Battleur, y el mat y el Battleur está en el 2, y están allí esas energías ya presentes. Todo está presente en todo. No es 1 y 2 y 3 y 4, es lo que nos decíamos al principio. Voilà, como que me entusiasmé. Pienso que es el entusiasmo de esta vibración, y como ven acá, este sombrero que va, ¿no? Al infinito, el 8, lo infinito, lo realizado, la perfección en este comienzo tan frágil y vulnerable, pero con una fuerza gigantesca. Yo estaba pensando porque se habla mucho, ¿no? De la vulnerabilidad. A veces pienso que la vulnerabilidad no siempre es bien comprendida, porque uno piensa que es vulnerable y abre tus heridas y llora y sé vulnerable y quiero ver tu dolor y etcétera. Sí, pero hay otro aspecto de la vulnerabilidad que pienso que es exponerse desde una situación que es más allá de la capa de las heridas. Eso es una. Primero está proteger las heridas. Y luego las heridas también son una forma de protección. Y no es tan vulnerable estar todo el tiempo en la herida y mostrando sus heridas. Una cosa es
la hipersensibilidad y la susceptibilidad y la fragilidad y claro que sí, pero de una fragilidad desde el pasado, ¿no? Desde una especie de victimismo infantil. Y otra cosa es sacarse también ese arnet, ¿sí? Y exponerse desde yo me dejo tocar por ti y transformar por ti, y transformar por la vida, transformar por los eventos, sin tantas defensas. A veces la capa de la herida también es una defensa, porque uno está identificado a las heridas y no sale de ese mundo, de esa narrativa de las heridas, de esa narrativa del pasado, y no accede a esta situación de conciencia unificada, plena, ¿no? Que se abre y dice, venga, dice a la vida, tócame, ¿sí? Y estoy dispuesto y dispuesta a hacer el camino iniciático de transformación también a través de el contacto que tengo contigo y el contacto que tengo conmigo mismo, y me vulnerabilizo. Vulnerabilizarse también es reconocer pues que somos vulnerables, de que no somos todopoderosos y todas poderosas, de que los superhéroes solo están en los cómics y en todos esos condicionamientos que nos mandan a través de las películas para hacernos creer que el propósito es convertirse en Superman, en Superwoman, ¿no? Y las programaciones como cuánticas, neurolingüísticas, etcétera, para hacernos creer de que somos super y super hombres y super mujeres y que somos invulnerables, ¿no? Y esa es una mala interpretación de la psicología positivista, digo mala, que no es tan constructiva. Entonces, vulnerabilizarse es también soltar el traje de Superman, de Jesucristo, de yo cargo con tu dolor, que yo me la puedo con todas, y no, es como también aceptar esa... Digo, cuando ahí ya vamos a hablar de fragilidad, es fragilidad en relación a el universo, a la muerte, ¿no? Y a las situaciones de la existencia que son más amplias, ¿no? Y pues en un 2x3 desaparecemos, y eso es lo que ha decidido la vida. Entonces hay una situación de aquí ¿no? de vulnerabilidad y de disposición a ser afectados por la existencia. Voilà. Pienso que habrán días en los que se hablará más, días en los que se hablará menos, pero así surgió hoy. Espero que les haya sido útil. En todo caso, para mí lo es, y como les prometí, voy a hacer el intento de hablar de cada carta cada día. Les mando un enorme saludo, un gran abrazo, y qué gusto que podamos compartir este espacio. Hasta luego.